Éxitos intelectuales y desencuentros políticos se siguen una y otra vez en la carrera de Ortega, y uno de los aspectos meritorios de su trayectoria reside en que siempre recompone su posición con creatividad y tesón. El fruto de su esfuerzo suele ser un nuevo libro que tendrá más repercusión que el anterior y más amplio éxito fuera de España. Así Ortega era más reconocido en Europa, cuando aquí, en España, era incapaz de mantenerse en la soñada dirección intelectual, su verdadera aspiración. Pero también entre nosotros, su público era cada vez más amplio. Mientras España invertebrada se reeditaba una y otra vez, Ortega ofrecía imparable su deshumanización del arte, una teoría de la vanguardia artística, inspirada en la obra, la teoría de las vanguardias de Guillermo de Torre, lo que sembró un agudo malestar entre los dos autores que tendría amplia repercusión en el futuro. Poco después de ese libro, Ortega editaba su obra Una teoría de la novela, en la que analizaba la obra de Dostoyevsky, Proust o Italo Svevo, un autor que le había sugerido Juan Chabat, uno de sus colaboradores de la revista de Occidente, que es sin duda la empresa cultural más importante del siglo XX español. Pero en realidad, los planteamientos filosóficos más profundos seguían siendo los del tema de nuestro tiempo. La propuesta de una filosofía que veía en la vida el fenómeno fundamental, estructural, el centro sistemático que Ortega siguió explorando en multitud de ensayos dispersos. En ellos desplegó lo que podemos llamar una fenomenología de la vida, como base de comprensión de la existencia humana. Sin embargo, hacia 1926 algo había cambiado en la Facultad de Letras de la Universidad Central, algo relevante para que podamos hablar de la Escuela de Madrid. A las aulas de filosofía había llegado un joven sacerdote que procedía de San Sebastián, pero que había estudiado en el Seminario de Madrid. Si reparamos en su figura, nos damos cuenta de que Xavier Zubiri, el filósofo del que hablamos, era más bien un hombre cercano al perfil de don Juan Zaragoeta, un sacerdote vasco que había estudiado con el cardenal Mercier en Lovaina, de quien escribió luego una exposición completa de su pensamiento. Zaragoeta, que llegó a ser catedrático de psicología en 1932, aunque se había doctorado en la Central en 1914, es el modelo de sacerdote que parecía seguir Xavier Zubiri. Formado en la neoescolástica, Zaragoeta poseía una gran sensibilidad para lo que se llamaba el modernismo, una corriente filosófica que intentaba una racionalización de la creencia en Dios, tal y como la presentaban autores como Henri Bergson. Como los modernistas, Zaragoeta también deseaba estar al tanto de las tendencias de la nueva ciencia. Zubiri, que se había consagrado sacerdote en 1921, inicialmente siguió estos pasos y marchó a estudiar a Lovaina, la gran universidad católica que recibía la impronta del cardenal Mercier. Fue allí donde experimentó una crisis existencial que, por lo demás, era el resultado bastante habitual en los sacerdotes que habían tenido un firme contacto con las posiciones modernistas. Sin embargo, cuando inició su doctorado, Zubiri eligió a Ortega como su director de tesis, que la dedicaría a la teoría del juicio en Husserl. Eso fue un acto de heroicidad intelectual, pues Husserl tenía discípulos, pero todavía estaba vivo. En realidad, Zubiri no leería la tesis hasta 1923, pero ya desde 1926 era catedrático de Historia de la Filosofía de la Facultad de Letras. Es obvio que estamos ante un hecho reseñable. Zubiri era considerado como un talento filosófico excepcional, digno de todo crédito y dotado de un sentido de la pulcritud intelectual que le otorgaba un indiscutible carisma. Eso justificó que fuera catedrático cuando era un joven en pleno proceso de formación. Sin embargo, él era plenamente consciente
de esta situación y en 1929 pidió un permiso para marchar a estudiar con Husserl a Friburgo. Al año siguiente marchó a Berlín, donde escuchó a Einstein. También estuvo en condiciones de escuchar a Heidegger y tras leer la tesis sobre Husserl se ocupó plenamente como profesor y nos ha dejado un testimonio importante de su actividad en sus cursos entre 1932 y 1935, que han sido editados posteriormente de manera póstuma. Aunque, como vemos, la presencia de Zubiri era discreta y nadie podía negar que era formalmente un discípulo de Ortega, la impronta de su pensamiento era divergente a la trayectoria del maestro. Sin embargo, la llegada de Zubiri le dio a la carrera de filosofía un tono completamente diferente. Su ambición teórica representaba un reto para cualquiera y la dotó de una complejidad que no había tenido hasta entonces, como por ejemplo el profesor Bonilla y San Martín, el erudito universal, discípulo de Menéndez Pelayo, miembro de todas las academias, pero al margen de la modernidad filosófica. Zubiri había heredado su cátedra justamente tras su repentina y temprana muerte en el 26. Con ello, el grupo de García Morente, un hombre que reverenciaba a Ortega y que era un colaborador abnegado del editorial La Revista de Occidente, se fortaleció en una línea de mayor incorporación de las ideas europeas. Por el grupo merodeaba ya un hombre silencioso y de profunda mirada, José Gaos, que era profesor de alemán en Valencia, pero que sacaba tiempo para traducir El resentimiento en la moral de Max Scheler y sobre todo las lecciones sobre la filosofía de la historia universal de Hegel, y al mismo tiempo escribir una tesis sobre la crítica del psicologismo de Husserl en 1928, aunque no tendría cátedra en la Facultad de Letras hasta 5 años más tarde. En todo caso, era un grupo modernizador y el hecho de que se centrara en adquirir competencias técnicas en la filosofía de Husserl revelaba la dirección de Ortega, que había apreciado desde una década antes la relevancia del filósofo de Friburgo, por mucho que en su más íntima convicción su fenomenología de la vida fuera mucho más avanzada que la fenomenología de la conciencia husserliana. El papel subalterno de Morente y de Gauss resultaba muy evidente. Los dos se integraban en la empresa familiar de Ortega, en la editorial de la Revista de Occidente, y sus intereses teóricos no eran ni fuertes ni independientes. Su trabajo fundamental era traducir obras tan importantes como las investigaciones lógicas de Husserl. Zubiri era otra cosa, y Ortega comenzó a tener una competencia real como filósofo. Por lo demás, el modernismo había prendido en la existencia de Zubiri de forma innegable y adoptó la pose de tantos sacerdotes escindidos entre su forma de vida mundana y su ministerio, que nuestro filósofo procuraba atender con mínimas exigencias. Todo su talento y su voluntad, ambos excepcionales, estaban orientados a su formación filosófica. Y podemos decir que desde un punto de vista técnico, Zubiri era refinado y preciso. En el momento en que la dictadura de Primo de Rivera tocaba a su fin, la juventud a la que el mismo Ortega había exhortado hacia una vida auténtica y genuina, deseaba un alto nivel de preparación cuando se acercaba a las aulas de filosofía, y Zubiri lo ofrecía. Además, pronto comenzaron a hacer acto de presencia las mujeres en la Facultad de Letras, que poblaban las aulas con exigencias de libertad y de modernidad desconocidas hasta la fecha.
Nadie mejor que Ortega había representado esa orientación que concedía a la mujer un protagonismo indiscutible en la vida intelectual. Todo ello era un estímulo nuevo en una universidad que hasta hace poco estaba poblada de celebridades, próceres y catedráticos que correspondían a la élite política del país, pero que apenas se comprometían con una docencia técnica profesional. Ortega, muy consciente de estas variaciones propias de los nuevos tiempos, se dispuso a cambiar de registro. En realidad, hacia 1928 sus lecciones universitarias comienzan a disponer de otra estructura. Su argumentación se hace más técnica, su meta queda mejor definida, su problemática queda perfectamente presentada en el título y en el desarrollo. Muchas de esas lecciones nos han llegado porque Ortega comenzó a escribirlas sistemáticamente. Era consciente de que sus planteamientos ya no podían traducirse directamente al artículo periodístico ni servir al gran público. Sin embargo, servían a los alumnos y alumnas. Algo así como una ética profesional llevó a Ortega a sortear el cambio de una facultad de literatos y próceres que cuando daban clases improvisaban desde la altura indiscutible de su prestigio, a una facultad de profesionales de la filosofía cuya obligación fundamental era estar al día de lo que de nuevo se producía en el campo profesional y respetar a sus alumnos pensando y preparando lo que debía explicarse. En este tiempo se puede observar en Ortega un continuo productivo que va desde las posiciones filosóficas más técnicamente elaboradas, en soledad, con lecturas, con fichas, preparadas en sesiones de los grandes autores que soportan con ello las grandes clases escritas, con un nivel de elaboración coloquial y directa, y que dejan sus ecos en las formas expresivas dirigidas a un público filosófico más amplio, ya con estilo literario propio, cuidado y perfectamente reconocible en los artículos de periódico. Esos estratos de actividad resultan claros en la producción orteguiana de estos años, que aspiraba a formar a la vez profesionales de filosofía, ciudadanos con clara conciencia filosófica, desde la cátedra, desde la lección, desde el libro o desde el artículo. Justo cuando el porvenir de España se anunciaba tenebroso, porque la dictadura se estaba agotando y no había resuelto ninguno de los graves problemas preexistentes, Ortega, muy preocupado, comenzó a publicar un libro en el que avisaba a las élites españolas acerca de un hecho bien preciso. Las masas a las que se iban a enfrentar los políticos que en la próxima crisis pusieran la mano en la rueda de la historia española tendrían un carácter completamente diferente de las que había conocido la Restauración. No eran ya élites dóciles que reconocían las pretendidas virtudes y capacidades de los dirigentes de siempre. Ahora se iba a tratar de élites indóciles que poseían su propio criterio y lo iban a imponer porque solo reconocerían a dirigentes en todo igual a ellas, representativos de ellas, de sus pasiones, de sus aspiraciones. No era una característica de las masas españolas, era una forma sociológica nueva que ni Gabriel Tarde ni Gustave Le Bon habían apreciado. Estos pensadores, que Ortega tenía muy en cuenta, consideraban a las masas como una formación grupal patológica, una especie de enfermedad infantil que exigía un director capaz de fanatizarlas, inspirándolas nuevas pasiones. Ortega creía que la indocilidad de las masas era ya de tal índole que ellas imponían sus propios criterios, opiniones e intereses. Su característica era el narcisismo, la autosuficiencia, y de ahí a la violencia solo habría un paso. En el momento en que el régimen de la monarquía
se deshacía. Este anuncio mostraba la gravedad del problema que se avecinaba. Venía a sugerir que la posibilidad de una solución pactada y ordenada era altamente improbable. Nunca, como en este tiempo de la rebelión de las masas, Ortega presenta una doble actividad tan intensa, tan compleja. Y quizá esta sea su más profunda grandeza y su dimensión más moderna. Por una parte, observa, desgarrado, que han sido baldíos sus esfuerzos para que la dictadura se autoclausurara, dando paso a una nueva constitución capaz de vertebrar el país, fecundar la nación, organizar las provincias y dotarlas de vida y de energía. Ese día a día de los artículos del diario El Sol, ofreciendo posibilidades con el mejor espíritu de colaboración para renovar desde arriba el sistema político, no trae sino zozobra y ansiedad, pues poco a poco la situación se va agravando. Por otro lado está el trabajo filosófico en una facultad que trae nuevas y renovadas exigencias. Y fue entonces, en un alto en el camino, cuando se le ofreció de nuevo la oportunidad de un viaje a Argentina. Fue en 1928, cuando la dictadura llegaba a su final. Ortega no quiso comprometerse en este viaje con el régimen. Ni siquiera quiso visitar al embajador de España en Buenos Aires, que era su viejo amigo Ramiro de Maeztu, ahora muy implicado en la defensa de la dictadura de Primo de Rivera y muy lejano de Ortega. Fue el viaje de un filósofo y le permitió desplegar su fenomenología de la vida ante un público que también había experimentado un proceso vertiginoso de evolución intelectual. El Buenos Aires de 1928 no era ya el viejo espacio dominado por los positivistas. Era un país nuevo, que había conocido una democratización importante y que estaba en plena fase de creación de nuevas élites intelectuales. El gesto de la admiración al español que viene a traer las novedades filosóficas europeas ya no era probable. Es más, algunos intelectuales, como Ezequiel Martínez Estrada, dotados de un talento literario rutilante y de una capacidad de autoagnosis profunda, no aceptaban que Ortega disertase sobre las características de los argentinos, como si estos fueran un pueblo incapaz de conocerse a sí mismo. El clima, por lo tanto, no fue como el que Ortega gozó en 1916. Él mismo podría haber percibido que ya se trataba de otra generación. Por lo demás, un viejo colaborador, Guillermo de Torre, comenzó a poner en su contra al grupo que se articulaba alrededor de Borges, con cuya hermana Guillermo había contraído matrimonio. Pero lo que Ortega sintió más fue la relativa y cortés frialdad que le dedicó Victoria Ocampo, a la que Ortega correspondió con una patética disertación sobre la criolla en la que mostraba apenas sin pudor su dolor sentimental. Así que el ambiente que encontró ya no fue tan acogedor. Sin embargo, en la Facultad de Filosofía de Buenos Aires profesaba un intelectual muy importante, Francisco Romero, un sevillano que se había abierto camino en Argentina. Escuchando a Ortega y su exposición de la fenomenología de la vida, Romero le ofreció el reconocimiento que compensaba con creces la sorda hostilidad de la intelectualidad argentina. Romero lo trató como un filósofo en posesión de una doctrina propia y le preguntó por su relación con Wilhelm Dilthey. No era una pregunta con doblez. Romero estaba trabajando también en una antropología filosófica en la que el fenómeno de la vida era central. Así que la pregunta no buscaba disminuir la originalidad de la obra de Ortega, buscaba sencillamente comprenderla. Este, sin embargo, tuvo que decir que no conocía realmente la obra de Dilthey, lo que en cierto modo era verdad. Sin embargo, esa pregunta reconocía que Ortega ya estaba a la altura
de uno de los más grandes filósofos alemanes. Difícilmente podemos disminuir la importancia de este encuentro en el que Ortega expuso las tesis fundamentales que se derivaban de su libro de 1923, El tema de nuestro tiempo. A su regreso a España, confirmado por la eficacia de estos planteamientos, Ortega se lanzó a profundizar en su fenomenología de la vida mediante la lectura de Dilthey, a cuya obra dedicaría precisamente el ensayo La idea de vida en Dilthey, en el que suturaría su deuda con Francisco Romero. Sin embargo, esta pista le llevó a la lectura del libro de George Misch, Lebensphilosophie und Phänomenologie, en el que el yerno de Dilthey, Misch, llevaba a cabo una contraposición entre la orientación de Dilthey y las posiciones filosóficas de Heidegger y de Husserl. Todo el mundo filosófico alemán se organizó para él, y Ortega comenzó a verse como el cuarto lado de este ring filosófico. Así comprendió la centralidad de Heidegger, pero sobre todo la capacidad que ofrecía una filosofía de la vida de mantener una posición propia frente al autor de Ser y Tiempo, el astro ascendente indiscutible de la filosofía europea. Así fue como Ortega comenzó a verse en compañía de sus verdaderos pares, frente a los que podía ciertamente ofrecer un camino propio, pues pronto comprendió que Dilthey solo ofrecía intuiciones sin elaborar en su obra. Si esas intuiciones se desplegaban con precisión, se podría generar una crítica, desde luego de la filosofía de Husserl, lo que Ortega pensaba haber hecho ya desde la categoría de ejecutividad, justo la dimensión que no podía reducirse desde los planteamientos de una fenomenología de la vida. Pero, sobre todo, se podía elaborar una crítica del camino que desde Brentano se desplegaría hasta Heidegger y que rehabilitaba la categoría de ser, para Ortega inseparable de una filosofía asentada en un pasado irrecuperable, el de los griegos. De esta forma, Ortega se dio cuenta de que lo que estaba en juego en su fenomenología de la vida era también una fenomenología de la historia y de la temporalidad. Y ese fue el punto en el que, a su manera, se mostró más crítico de Heidegger. Si miramos los cursos de Ortega desde 1929 a 1934, nos damos cuenta de que este fue realmente su proyecto. La razón vital iba a ser una razón histórica, pues la vida no podía ser fecundada por lo que irreversiblemente quedaba en el pasado. Cuando examinamos los cursos de Zubiri de esos mismos años, nos damos cuenta de que, a pesar de su ambición teórica, de su precisión, de su profesionalidad, nada de alcance parecido llevaba todavía entre manos, en este tiempo, el joven filósofo. Ortega seguía siendo el centro de la Escuela de Madrid.